Hola familia, soy Jill Morricone. Les damos la bienvenida a un nuevo trimestre y el panel de Escuela Sabática. Este trimestre es el amor y la justicia de Dios y no puedo esperar para comenzar este trimestre con ustedes. Nuestra primera lección es Dios ama libremente, así que si deseas tu propia copia de la guía de estudio de la Biblia para adultos, puedes ir a 3abnsabbathschoolpanel.com para descargar esta edición. Prepárate para seguir junto con nosotros. O siempre puedes visitar tu iglesia adventista del séptimo día local y pedirles un folleto. Prepárate mientras exploramos a nuestro Dios de amor y justicia. Hola familia, soy Jill Morricone. Les damos la bienvenida al panel de Escuela Sabática de 3ABN. Acabamos de terminar nuestra excursión por el Evangelio de Juan. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Esta es la lección número 1 de este primer trimestre de 2025, todo sobre el amor y la justicia de Dios. Estoy muy emocionada por este trimestre. Creo que este tema es algo que hace mucho tiempo debimos abordar para realmente entender el carácter de quién es nuestro Dios. Quiero presentarles a mi familia, su familia, en el panel de hoy. A mi izquierda, el profesor Daniel Perrin. Me alegra que estés aquí. Gracias. Es bueno estar aquí. Tengo la lección del lunes, que es el amor no correspondido. En el centro, Pastor John Dempsey. Es una bendición estar aquí. Tengo martes. Amor dado libremente. A la izquierda del Pastor Dempsey, el Pastor James Rafferty. Es bueno estar aquí, Jill. Tengo la lección del miércoles que se titula Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por último, pero no menos importante, mi hermana en Jesús, Shelley Quinn. Te quiero. La lección del jueves es crucificado por nosotros. Amén. El título de la primera lección al que debería haber hecho referencia, hablamos de esto este trimestre, pero la primera lección es Dios ama la libertad. Quiero recordarte, si quieres tu propia copia de las notas, tal como las escribimos, todas se ven diferentes porque depende de nuestras personalidades y cómo juntamos las notas, pero puedes ir a 3abnsabbathschoolpanel.com. En la parte superior hay una pequeña pestaña que dice Notas. Solo haz clic en esa pestaña de notas y puedes inscribirte y las recibirás cada semana cuando publiquemos una nueva edición del panel de Escuela Sabática. Recibirás automáticamente esas notas y tenemos más de 30,000 personas registradas que reciben las notas cada sábado en este momento. Así que vamos a orar al Señor antes de continuar. Daniel, ¿podrías orar por nosotros? Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que nos hayas dado este tiempo juntos aquí para mirar tu palabra y descubrir en qué has decidido arriesgar tu vida, que es amor. Y Señor, nos entregamos completamente para entenderte y pedimos que nos guíes y nos conduzcas en el estudio de todo este trimestre y particularmente este sábado. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Este folleto está escrito por el pastor John Peckham, quien también es autor de varios libros. En el momento en que escribió este folleto, era profesor de Teología y Filosofía Cristiana en el Seminario Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Hizo un trabajo increíble al reunir este tema. La escritura fundamental, se podría decir, para todo el trimestre es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no hace amor. Él es la esencia de su carácter, es amor. Toda nuestra teología se construiría sobre esta premisa. El amor está en el centro de quién es Dios. Está en el núcleo de todo lo que creemos. Es vitalmente importante para ti y para mí entender el carácter de Dios. Creo que una teología defectuosa se basa en una comprensión sesgada del carácter de Dios. Pasé años intentando ser lo suficientemente buena para que Dios me amara. A veces pensamos que tenemos que ganarnos su amor, como si se dispensara de alguna manera, como si Dios fuera caprichoso. Pensamos que es voluble o humano, como el amor que tenemos dentro.
Pero el amor de Dios no es nada de eso. Es vasto, profundo, fuerte y no merecido, no ganado, simplemente porque sí. Nos creó, porque tú y yo existimos, porque Él nos hizo y nos quiere, porque nos compró de nuevo en la cruz y quiere pasar una eternidad con nosotros. Algunas de las preguntas que vamos a responder este trimestre: el amor y la justicia de Dios. ¿Puede el amor de Dios contener emociones? ¿Puede su amor ser rechazado? ¿Es la ira incompatible con el amor? ¿Cómo encajan el amor y la justicia? ¿Cómo puede un Dios de amor y un Dios de justicia permitir el mal? Y el sufrimiento y el dolor y la injusticia existen en este mundo. Estas son algunas de las preguntas con las que los filósofos han luchado realmente a lo largo de los tiempos. Estas son preguntas que la gente ha formulado y estoy muy agradecida de que estemos abordando esto dentro de este contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dentro del contexto de este trimestre o de cualquier denominación que estés viendo. Tan agradecido de nosotros han visto esto. Verán, a veces cuando no tenemos todas las respuestas, incluso tenemos miedo de hacer la pregunta, pero es importante que tengamos este proceso. Dios es. Verás, el Dios de amor es el Dios que resucita a los muertos y sana a los enfermos y libera a los cautivos. Él hace que los cojos caminen, que los ciegos vean y que los sordos oigan. Él perdona pecados y transforma corazones, hogares y vidas. Rompe las cadenas del pecado. Él es nuestro Dios que perdona y sana, que limpia y santifica, que ama y acepta, que aprecia y redime, pero también es el Dios de justicia. Su Hijo hizo la cruz para satisfacer la demanda. Él es el Dios que liberó a los israelitas. Entonces, ¿cómo reconciliamos a un Dios amoroso con un Dios que trae juicio? Vamos a desglosarlo mientras recorremos estas 13 semanas juntos. Descubriremos que el amor y la justicia se encajan tan perfectamente que no puedes tener uno sin el otro. Creo que es tan difícil para nosotros siquiera comprender o entender esto, porque como humanos a menudo no vemos el amor y la justicia ir juntos muy bien en la humanidad. Y cuando pensamos en la justicia, solo pensamos en dureza y enojo. Y cuando pensamos en el amor, en realidad lo que llamamos amor es en realidad tolerancia. Queremos que Dios nos tolere, porque sabemos que tal vez Él no apruebe el pecado, o a veces lo hacemos ver como un matón y rechazamos su amor protector que solo quiere lo mejor para nosotros, o transformarnos porque queremos aferrarnos al pecado nosotros mismos. Me encanta esta cita de uno de mis amigos. Decía que en lugar de cuestionar a Dios, porque muchas veces cuando nos encontramos con estas preguntas, cuestionamos a Dios, deberíamos realmente cuestionarnos a nosotros mismos. La lección dice esto: porque Dios es amor. Está profundamente preocupado por la injusticia y el sufrimiento en este mundo, y se identifica con los oprimidos y sufrientes, entrando voluntariamente en el dolor y la aflicción que el mal ha causado en la creación, sufriendo Él mismo lo más de todos, tanto que Dios mismo es la mayor víctima del mal. A menudo ni siquiera pensamos en eso para el corazón de Dios, debido al mal y el dolor que existe aquí. A medida que miramos esto, Dios ama libremente. La semana pasada estudiamos la restauración de Pedro en el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Esa pregunta llega hasta nuestro tiempo, y eso es lo que desglosamos este trimestre. ¿Me amas? Jesús preguntándote: ¿me amas? Todo se reduce a cómo tú y yo respondemos a esta pregunta. Nuestro texto de memoria es Oseas, capítulo 14, versículo 4. Sanaré su apostasía, los amaré libremente. Eso es en lo que nos enfocamos esta semana. Alejaré mi ira de él. El domingo, en nuestros pocos momentos restantes, miramos más allá de las expectativas. Veamos Éxodo capítulo 32. Esta es la experiencia del becerro de oro, y vemos esto.
3 pasos hacia el pecado y luego 3 pasos hacia Jesús. Así que Éxodo 32. Si vuelves a Éxodo capítulo 20 con la entrega de los 10 mandamientos, ¿qué dice Dios? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él dice, te libré. Te liberé, yo soy tu Dios. Ahora estamos en una relación de pacto y sin embargo, ¿qué dicen las personas? 40 días después rompieron el pacto. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, pasó 40 días en el monte. El pueblo se reunió ante Aarón y dijo, ven, haznos dioses que irán delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Paso al pecado número 1. El pueblo olvidó a su Dios. Fue Dios quien los sacó de Egipto. Y aquí dicen que Moisés los sacó de Egipto. Cuando tú y yo olvidamos a Dios, ocurren terribles consecuencias. Paso número 2 al pecado. Se vuelven a dioses de su propia elección. Dijeron, bueno, no fue Dios. Fue Moisés quien nos sacó de Egipto. Y ahora dicen, haznos un ídolo, un Dios de nuestra propia elección. Cuando tú y yo caemos en el pecado, se rompe nuestra relación con Dios. Ahora podemos decir que estamos quebrantando los mandamientos, y eso es cierto, pero en última instancia es la ruptura de la conexión entre nosotros y Dios. Saltas al versículo 6, Éxodo 32, 6. Se levantaron temprano al día siguiente, ofrecieron holocaustos. Esto es adoración de ídolos. Y trajeron ofrendas de paz, y la gente se sentó a comer y beber y se levantaron para jugar. Esa palabra en hebreo se usa en Génesis 26 cuando Isaac acaricia a su esposa. Y sabemos que aquí está ocurriendo inmoralidad sexual. Llegas hasta el versículo 25. Y dice, Moisés, toda la gente estaba desnuda. Número 3, en pecado. La gente ahora cae en la inmoralidad sexual. Olvidaron quién era su Dios. Adoraron dioses de su propia elección y cayeron en la inmoralidad sexual. ¿Ves? Un pecado. Es progresivo y lleva al siguiente pecado, pero Dios no nos deja allí y su amor está más allá de lo razonablemente esperado. Entendemos. En Éxodo 33, el amor de Dios por un pueblo que le había dado la espalda, un pueblo que había adorado a otros dioses y que había caído en el pecado. Pasos hacia Jesús. Número 1. Cristo dio el primer paso. ¿Ves? El pecado nos separó de Dios. Romanos 5:8. Dios demostró su propio amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, murió por nosotros. Cuando todavía estoy sumido en el pecado y la culpa y ni siquiera sé que estoy alejado de Dios. Murió por mí. Verás, eso va más allá de las expectativas razonables, ¿no es así? No querríamos acercarnos a alguien más si no es amable con nosotros o no nos ama. Cuando estábamos en su contra, Él respondió con amor por nosotros. Número 2, estamos en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Paso número 2, Cristo ofrece reconciliarnos de nuevo con el Padre. Entonces nos amó, murió por nosotros y nos reconcilia de nuevo. Segunda de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Finalmente, número 3, Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y él dice, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y seré misericordioso y tendré compasión. ¿Ves? No es razonable que cuando estamos en pecado, Dios extienda gracia. Dios extendería misericordia, Dios extendería compasión a su pueblo, pero esa es la esencia de quién es nuestro Dios. Amén. Gracias, Jill. Esa fue una excelente introducción a la lección de este trimestre. Soy Daniel Perrin y tengo la lección del lunes, que es amor no correspondido. No correspondido significa que no es recíproco. Se da amor, pero no se devuelve. Es una relación unilateral y puedes encontrar relaciones unilaterales como tema en la literatura. Hace mucho tiempo en la música, el teatro y las películas, e incluso encontrarás el amor no correspondido en memes de relaciones en línea, y tengo que leerte solo 2 de ellos aquí. Aquí tienes uno de esos memes en línea sobre el amor no correspondido. Decidí poner tanto esfuerzo en contactarte como tú conmigo. Por eso ya no hablamos.
Oh, aquí, querido Cupido, la próxima vez golpea a ambos. Hay que pensar en eso por un momento. Podemos observar o experimentar el amor no correspondido. Y pienso en tal vez un padre que es puesto en un hogar de ancianos y luego su familia, a la que han cuidado durante años, nunca viene a visitarlos. Y podemos tener una reacción visceral a historias o experiencias que vemos así, o incluso de uno de esos memes de relaciones en línea, pero nuestro entendimiento del amor ha sido distorsionado y dañado por el pecado. Pero ¿alguna vez hemos pensado en lo que el amor no correspondido hace al corazón de Dios, quien, como dice 1 Juan 4:8, Él es amor? No tiene una visión distorsionada del amor, perfectamente no desensibilizada por la manipulación del pecado. ¿Cómo podríamos entender lo que sucede en el corazón de Dios cuando su amor no es correspondido? El profeta Oseas. No tenemos realmente ningún trasfondo con Oseas, pero Dios confió en él para darle una idea de lo que es ser Dios. Y eso es lo que mucha gente cree que quiere en el mundo. Quieren ser Dios, pero realmente no saben lo que están pidiendo. Y así Dios le da a Oseas un vistazo de lo que él experimenta. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice esto: a Oseas, ve a tomar una esposa infiel. Eso es la versión Nueva King James. La NOVI dice: ve y cásate con una mujer promiscua. La versión estándar en inglés dice: ve y toma para ti una esposa de prostitución. Y la nueva traducción viviente dice: ve y cásate con una prostituta. ¿Para Oseas? Y luego, por extensión, nosotros, esto se convierte en el telón de fondo contra el cual podemos ver cómo es el carácter de Dios, especialmente cuando derrama amor, que no es correspondido. Oseas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Estoy en la versión Nueva Internacional. Mientras leo esto aquí: cuando Israel era un niño, lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaron a los Baales y quemaron incienso a las imágenes. Fui yo quien enseñó a Efraín a caminar, tomándolos por los brazos. Pero no se dieron cuenta de que fui yo quien los sanó. Los conduje con cuerdas de bondad humana, con lazos de amor. Para ellos fui como quien levanta a un niño pequeño a la mejilla. Me incliné para alimentarlos. Ahora, hay un tiempo para las relaciones unilaterales, y eso es la infancia en la niñez, pero eventualmente el niño en crecimiento tiene que reconocer lo que el padre da, y el niño en crecimiento tiene que responder con amor. En cambio, llegamos al versículo 7 en Oseas, capítulo 11. Mi pueblo está decidido a alejarse de mí. Y así que Oseas para nosotros es un estudio sobre el corazón y las emociones de Dios cuando la gente lo rechaza, y podemos encontrar una súplica sentida especialmente en los profetas, pero a lo largo de la Biblia sonando a veces como desesperación. Acompáñame a Isaías capítulo 65, versículos 2 y 3. He extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Aquí está hablando Dios, que anda por camino no bueno, siguiendo sus propios pensamientos. Un pueblo que me provoca continuamente a ira delante de mi rostro. En Ezequiel capítulo 16, versículos 14 y 15, hay lugares por todo el profetas. Encontramos esto: tu fama se extendió entre las naciones por tu belleza, porque era perfecto a causa de mi esplendor, dice Dios, que te había concedido, dice el Señor Dios. Pero confiaste en tu propia belleza, jugaste a la ramera debido a tu fama, y derramaste tus prostituciones sobre todos los que pasaban y lo deseaban. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diles: vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo complacencia en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Vuélvete, vuélvete de tus malos caminos. ¿Por qué habrás de morir, oh casa de Israel? Esto no es solo un ensayo teológico en la Biblia. Esto es Dios derramando su corazón a personas por las que lo ha dado todo. Y es como si a ellas no les importara en absoluto. A veces vemos a Dios como un gobernante distante, pero si te llevara de regreso, sé que ya fuiste a Isaías y Ezequiel, pero en Oseas capítulo 11, versículo 8, Dios dice: mi corazón se conmueve dentro de mí. Mis simpatías están conmovidas. Pon eso en palabras modernas: tal vez mi corazón duele. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cómo puedo recuperarte?
A veces, en una relación humana, alguien dice o se queja, todo lo que hago es dar, dar, dar. Y no hay nadie en toda la historia de la vida que pueda decir eso más que Dios. Él hace que la lluvia brille sobre los malos y los buenos. Nos ha dado todo para la vida y la piedad. Él dice, ven, toma del agua de la vida gratuitamente. Dio a su único hijo engendrado. ¿Y qué de ese regalo? Mateo 23, 37, Jesús está hablando. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? El deseado de todas las gentes, página 620, dice que con una voz ahogada por la profunda angustia del corazón y amargas lágrimas, Jesús pronunció esas palabras. Esta es la experiencia de Jesús, el mayor dador. Isaías 53 fue despreciado y rechazado, oprimido, afligido. Apartamos nuestro rostro de él. Isaías 63 profetiza la experiencia de Jesús. Versículo 3. He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie estaba conmigo. Vemos eso en el jardín de Getsemaní. Lo vemos en la cruz cuando Jesús es traspasado y todavía clama, Padre, perdónalos. En el jardín de Getsemaní, agobiado por el peso del pecado, todo por amor. Y se vuelve hacia aquellos a los que ama y ni uno solo estaba con él. Todos dormidos, amor no correspondido. Oh, que consoláramos al Salvador participando y caminando con él en su ministerio hacia los demás. Pero, cuán a menudo fallamos en corresponder el amor de Dios. ¿Diariamente? Esta mañana, eso fue un regalo. Salió el sol, vi el sol esta mañana, el aliento en mis pulmones, la Biblia que me ha dado, el tiempo con el que tengo para encontrarme con Él, mañana tras mañana, uno a uno, solo Él y yo, donde Él me da la fuerza suficiente para el día. ¿Qué pasaría si nunca tomara esa fuerza? ¿Qué pasaría si me concentrara en mis preocupaciones imaginarias? ¿Qué pasaría si me enfocara en mis preocupaciones reales e ignorara al Salvador suficiente que dice, tengo todo lo que necesitas? ¿Qué pasaría si siguiera como si no tuviera un Salvador amoroso? ¿Qué pasaría si me alejara de sus instrucciones amorosas? ¿Qué pasaría si me alejara de sus advertencias suplicantes? ¿Qué pasaría si lo diera por sentado? ¿Qué pasaría si nunca creyera las promesas que me ha dado, que puede darme victoria sobre el pecado en mi vida? Pecado que soy impotente para derrotar por mi cuenta. ¿Qué pasaría si saliera apresuradamente por la mañana, saliera por la puerta sin siquiera tener una conversación con él? Si le hiciera eso a mi esposa, ella lo notaría. Si le hiciera eso a mis hijos, ellos lo notarían. Si le hiciera eso a mi perro, mi mascota lo notaría. Mi mascota desea una respuesta de mí. Y si conocieras a mi mascota, ella quiere una respuesta. En última instancia, una relación unilateral se va a desmoronar. Porque Dios puede invitar, puede dar amor, pero no puede obligar, no puede exigir, no puede forzar una respuesta. La verdad es que mi relación con Dios es unilateral. Soy un gran pecador. Él es un Salvador que perdona pecados. Soy débil. Él es fuerte. He sido infiel. Él es solo fiel. No aporto bondad. Él solo aporta bondad. Merezco la muerte y Él restaura la vida. Estoy indefenso y Él es mi ayuda. Sí. Hay un aspecto en el que mi relación con Dios es unilateral, pero el amor de Dios no puede quedar sin ser correspondido. Tiene que ser devuelto. Tiene que ser recíproco. Y a lo largo de este estudio de lecciones, este trimestre, vamos a ver cómo devolvemos el amor. Cómo participamos en el amor que Él nos da libremente. Amén. Gracias, Daniel. Qué comienzo increíble para esta lección. Nuestro Dios es un Dios de amor. Tomaremos un breve descanso para un momento misionero de 3ABN y regresaremos pronto. Hola, soy Greg Morricone. Estoy tan contento de que te hayas unido a mí para el momento de misión 3ABN. Déjame contarte cómo Dios ha usado 3ABN para llegar a los que nadie puede alcanzar. Dan vive fuera de la red y su hogar no tiene electricidad. Toda su agua proviene de un manantial y a menudo la señal de su teléfono móvil es tan débil que solo los mensajes de texto le llegan.
Él fue criado en una granja y todos en su familia eran miembros de la iglesia cristiana local. Pero Dan nunca tuvo una imagen muy clara de lo amoroso y misericordioso que es el Dios al que servimos. Bautizado a los 12 años, nos dice que realmente no sabía lo que estaba haciendo, pero que odiaba que le dijeran que si no hacía lo correcto, se quemaría en el infierno para siempre. Para cuando ingresó a la universidad había dejado de ir a la iglesia por completo. Luego comenzó a consumir drogas y alcohol, y durante muchos años su trabajo lo llevó por todo el país. Pasó mucho tiempo en discotecas, pero cuando se trasladó a Nueva Orleans, su vida realmente comenzó a empeorar. He estado viviendo en el mundo, dice, pero ahora estaba viviendo en Babilonia. Luego, Dan tuvo un derrame cerebral y unos años después, una cirugía de corazón abierto. Eso realmente captó su atención. Algo necesitaba cambiar y sintió un fuerte deseo de acercarse a Dios. Sintonice la próxima vez para descubrir qué sucedió para cambiar la vida de Dan. En el próximo momento misionero de 3ABN. Que Dios te bendiga hoy. Bienvenidos de nuevo a la lección número 1, Dios ama libremente. Vamos a pasar con el pastor John Densey. Muchas gracias. Ahora estamos en martes y Amor dado libremente es el título. Te leo de la lección, dice: Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente a Israel a pesar de las repetidas rebeliones, sino que Dios también continúa otorgando su amor gratuitamente a nosotros. Aunque todavía somos pecadores, ¿no es Dios maravilloso? El amor de Dios por ti, por mí y por todas las personas es completamente de su propia voluntad. Él, personalmente, ama a cada uno de nosotros. La lección menciona buscar en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Veamos esos versículos. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo para sí mismo, un tesoro especial sobre todos los pueblos de la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ti, ni te escogió, porque fueras más numeroso que cualquier otro pueblo, porque eras el más pequeño. De todas las personas, ahora notan que dice que Él fijó su amor en ustedes, y esto significa estar apegado a anhelar deleitarse en. Y Dios se deleitó. Dios estaba apegado al pueblo de Israel. Él estaba cuidándolos, ama a todo el mundo, pero los eligió a ellos para ser sus representantes en la tierra. Deuteronomio 7:8. El Señor te ha sacado con mano poderosa y te ha redimido de la casa de servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Entonces, aquí nuevamente Dios está expresando su amor. Es amor dado libremente. Y es amor dado libremente a ti y a mí. Ahora, traje esto en Deuteronomio, capítulo 10, y voy a empezar en el versículo 14, pero el enfoque está en el versículo 15. En Deuteronomio 10, 14, en verdad, el cielo y los cielos más altos pertenecen al Señor. Dios también la tierra con todo lo que hay en ella. Ahora nota, el Señor se deleitó en tus padres para amarlos, y Él eligió a sus descendientes después de ellos, tú sobre todos los pueblos, como es este día. Dios les está haciendo saber que son escogidos, son amados, y porque los ama, haría el bien para ellos. Ahora, si comparas Deuteronomio 7, lo cual leemos versículos 8 y 9, con Deuteronomio 10, versículo 15. Es muy interesante aquí, porque está diciendo que Dios está pegado al pueblo de Israel, su pueblo escogido, y es un amor que está obligado a expresar y a mostrárselo. Y además, es un apego profundo, interior. No es algo pasajero. ¿Sabes? A veces nos interesamos por cosas por un momento y luego prestamos atención a otra cosa. Dios sigue vigilándolos. Puedes ver cómo, mientras atravesaban el desierto, había esa nube que los seguía durante el día. Él podría haber dicho: bueno, no voy a poner mi nube allí para ustedes. Podrían simplemente quemarse. No, Él puso su nube para protegerlos del calor del sol. Por la noche había esa columna de fuego para ellos. Dios era una presencia visible para ellos. Ahora estoy pasando al libro de Efesios. En el libro de Efesios,
Vamos a mirar el capítulo 2. Comencemos en el versículo 1. Note, esta es la propia elección de Dios aquí nuevamente. Y a ustedes, Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Eso te habla a ti y a mí también, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme al curso de este mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabas en esa situación. Así eras. Pero Dios te dio vida, entre los cuales todos nosotros también nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Carne y mente están aquí combinados en la forma en que nos comportábamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero ahora, nota mientras pasamos al versículo 4. Captura, toma esto, pero Dios que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. ¿Qué significa eso? Eso significa que nunca se queda sin ella. ¿Sabes? Hay algunas personas que tienen cierta cantidad de riquezas y el mercado de valores falla y de repente no son tan ricos como antes. Dios derrama su amor, pero no le falta amor. Continúa siendo rico en misericordia de su gran amor con el que ama. Incluso cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntos con Cristo. Por gracia han sido salvados y nos levantó juntos y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que en los siglos venideros muestre las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, fíjate que dice que nos hace sentar en lugares celestiales. Esto es en un sentido espiritual. El hecho de que Jesús esté ahí es como si estuviéramos ahí con Él. Podemos comenzar a tener esa experiencia aquí y ahora. Ahora, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Entonces, hablamos sobre cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Necesitamos detenernos y pensar en lo que Dios nos ha liberado. Y cuando hacemos eso, realmente estamos comenzando a comprender la gracia de Dios hacia nosotros. Incluso cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios sigue amándonos. Dios sigue amándote. Y eso es asombroso de considerar. En la lección dice que compare Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 y Salmos 33, 6. Y se nos pide que hablemos sobre la libertad de Dios con respecto a la creación. Apocalipsis 4, versículo 11. Señor digno, eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios eligió libremente crear este mundo y libremente eligió crearte a ti. Y es algo asombroso que Dios continúa después de hacer este mundo, mantener este mundo funcionando. Su aire, su oxígeno continúa fluyendo para que tú y yo podamos seguir respirando. Su continua bendición diaria, Él nos llena de beneficios diariamente, dice la Biblia. Y por favor, consideren esas cosas al considerar al Dios que por su propia voluntad nos amó. Noten, Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que, seguramente por esto, Él es digno de recibir gloria, honor y poder. Gloria, honor y poder de ti y de mí. Juan, capítulo 17, versículo 24, es a lo que la lección nos dirige ahora. Y se nos pregunta, ¿qué nos dice esto sobre el amor de Dios antes de que existiera el mundo? Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, deseo, esto es Jesús hablando, que ellos también, los que tú me diste, que estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. De la misma manera. Dios nos ama a ti y a mí antes de que fuéramos siquiera un pensamiento en las mentes de nuestros padres, nos amó y entonces esto es algo maravilloso de considerar el gran amor de Dios mostrado libremente, dado libremente a nosotros. Y eso es algo maravilloso. En la lección que voy a leer, dice, después de la caída en Edén, Adán y Eva
no tenían derecho a seguir viviendo y a recibir el amor de Dios. Pero Dios, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1, versículo 3, en su gran amor, misericordia y gracia, sostuvo sus vidas y ha hecho un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo en amor. Y esa reconciliación nos incluye a nosotros. Porque Él extendió su misericordia, su gracia y su amor a Adán y Eva, en esencia, ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Así que considera este amor demostrado hacia nosotros. Porque la Biblia dice que esto realmente debe considerarse. Es un versículo que muchas personas conocen, pero necesitamos detenernos y reflexionar. Que cuando dio a su Hijo Jesucristo para venir a este mundo, y simplemente me maravillo, creo que los ángeles también lo hacen, y creo que el diablo y sus demonios también lo hacen, que Dios se convirtió en un bebé, aparentemente indefenso, incapaz de hacer nada. Esta es una expresión del amor de Dios que va más allá de nuestra comprensión y es algo para empezar a reflexionar ahora. Y vamos a estudiar esto a lo largo de la eternidad. La misericordia y el amor de Dios mostrados a ti y a mí. Amén. Gracias, Pastor Johnny. Eso fue hermoso. Me llamo James Rafferty. Tengo la lección del miércoles que se titula Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es una lección excelente del folleto. Comienza aquí con este pensamiento. Dios no solo ama a las personas por su propia voluntad, sino que también las invita. Amarlo a cambio. ¿No es increíble? Dios nos ama, pero quiere que lo amemos. Creo que se ha enfatizado una y otra vez que Dios les da la capacidad de elegir libremente si aceptarán o rechazarán su amor. Es evidente en, entre otros lugares, la parábola de Cristo del banquete de bodas. Y vamos a ver esa parábola en Mateo capítulo 22, versículos 1 a 14. Y la pregunta que hacemos al ver esta parábola en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, es ¿cuál es el significado de esta parábola? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Así que echemos un vistazo. Comenzando con el versículo 1. Y Jesús respondió y les habló otra vez por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un cierto rey que hizo una boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que estaban invitados a la boda. Y no quisieron venir. Ahora, justo ahí vemos el comienzo de esta idea de que Dios nos está llamando a devolverle su amor. Él ha preparado una boda para nosotros. Nos ha invitado a este matrimonio. Nos ha amado al preparar este banquete. Y ahora nos está pidiendo que le amemos de vuelta asistiendo al banquete. Pero no quisieron venir otra vez. Envió a otros siervos diciendo: Decid a los que fueron invitados: He aquí, he preparado mi cena, y mis toros y animales cebados han sido sacrificados, y todas las cosas están listas. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Ahora, solo detente ahí un segundo. ¿Puedes imaginar a alguien preparando una cena para ti? Alguien haciendo el sacrificio de ir a la tienda, conseguir la comida, preparar las comidas y tener todo listo. Y tú dices: no estoy interesado. No quiero venir. Ahora no puedo imaginarme haciendo eso con mi esposa, aunque a veces pueda decir: bueno, cariño, estaré allí en 5 minutos porque estoy ocupado haciendo algo, ¿verdad? Y tal vez pueda salirme con la mía si la comida se enfría, Shelley. Mi esposa dirá: bueno, esta comida está un poco fría. Y ella dirá: pues deberías haber venido cuando te llamé. Supongo que sí. Deberías haber venido cuando te invité, ¿verdad? Y en cierto sentido, Dios nos está diciendo eso, ¿verdad? Él está diciendo: te estoy llamando. Está listo ahora mismo. Este es el momento. Pero no quisieron venir. Lo tomaron a la ligera. Cada uno siguió su camino. Uno fue a su granja, otro a su negocio, y el resto tomó a sus siervos y los trataron con desprecio. Los mataron. Pero el rey se enteró. Cuando se enteró, se enfureció. Estaba enojado. Envió a sus ejércitos. Destruyó a esos asesinos. Quemó su ciudad. Y luego le dijo a sus siervos: la boda está lista. Ahora, hagamos una pausa por un segundo. Estamos hablando ahora del amor de Dios, pero también estamos hablando de la justicia de Dios. Y el amor de Dios y la justicia de Dios no están separados, aunque nosotros los hemos separado. Se reconcilian en la cruz. Se conectan en la cruz de Jesucristo. No podemos separar la justicia de Dios de su amor, y hablaremos más sobre eso a medida que continuemos. Pero esta parábola obviamente lo destaca. Pero noten, entonces dijo a sus siervos: la boda está lista, pero aquellos que fueron invitados no eran dignos. Es decir, no respondieron.
vayan entonces a las carreteras y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Así que los siervos salieron a las carreteras y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Ahora, creo que esto es realmente significativo. Encontramos esto en toda la Biblia, tanto malos como buenos, ¿verdad? En otros lugares dice, se llama el trigo y la cizaña, el oro y la escoria, ¿verdad? La red de pesca trae todo, dice 2 Timoteo, y Dios trabaja con eso. Quiero decir, incluso entre sus discípulos también estaba Judas. Dios trabaja con tanto lo bueno como lo malo en la iglesia, y a veces cuando llegamos a una iglesia diremos, bueno, esa iglesia está llena de hipócritas, así que tendremos una mala experiencia con 1 o 2 miembros y pensaremos, la religión no funciona. Y la razón por la que Él hace esto o aquello es porque espera lo mejor para todas las personas y no va a rechazar a las personas que vendrán, incluso si son, ya sabes, malas. Él espera que a través de la experiencia de la iglesia y a través de la experiencia de la religión y con el tiempo, esa gracia de Dios, esa bondad de Dios se contagiará y se volverán buenos. Es que Dios espera por nosotros. Entonces, la boda se llena de invitados y luego nota lo que sucede. Y el rey entró para ver a los invitados. El rey entró para ver a los invitados. Ahora bien, esta es una enseñanza difícil para mucha gente. Ellos piensan que una vez que estás en la iglesia, estás bien. Una vez que eres salvo, eso es todo. Una vez que has aceptado a Cristo, no hay nada más de qué preocuparse. Pero aquí mismo se nos dice que hay una investigación que se lleva a cabo. La idea de una investigación para aquellos que están dentro, para aquellos que han aceptado, aquellos que han entrado, es difícil para algunas personas. Pero aquí mismo en el texto dice que entran buenos y malos, y por eso el rey tiene que investigar. Y por supuesto, mucha gente cree que toda la idea de un juicio investigativo ni siquiera está en la Biblia, pero lo está. En realidad lo está. Si miras en el Antiguo Testamento, Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y esa palabra pruébame en el hebreo es investígame. Esa es la palabra real. Investígame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y también encontramos eso en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice muy claramente que Dios es quien escudriña los corazones y da a cada uno según sus obras. Ahora, esa palabra escudriña significa investigar en griego. Así que la palabra investigar es una palabra bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De hecho, en el capítulo 8 de Romanos y el versículo 27 también se habla del Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Esa palabra es investigar también. Así que esta idea, la investigación y el juicio investigativo, son muy bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo vemos aquí mismo en la parábola de este banquete. El rey entra a ver al invitado y vio allí a un hombre que no tenía puesto el vestido de bodas. ¿Qué significa eso? Somos salvos por la obra, la muerte y la muerte que satisface la pena de Jesucristo. Somos salvos por su vida perfecta y somos salvos por su muerte que satisface la pena. Toda nuestra salvación se basa en Cristo y su justicia. Ese es el vestido de bodas. Y por supuesto producimos frutos al ponernos esa vestidura de bodas. Vivimos vidas transformadas y somos santificados y producimos frutos, pero ninguno de esos frutos merece nuestra salvación. Nuestra salvación se merece a través de la justicia, a través de las acciones y la muerte de Jesucristo. Tenemos que llevar puesta esa vestidura de bodas. Algunas personas llegarán al banquete de bodas y quieren mantener su propia ropa, ¿verdad? Quieren mantenerla. Bueno, pagué mucho dinero por eso. Esto me costó mucho dinero. Pasé muchas horas ganando esto. No sé si quiero ponerme ese traje de boda. Mi ropa está bien. Y el rey dice, no, tienes que tener la justicia de Jesucristo. Tienes que ponerte ese traje de boda. Amigo, ¿por qué entraste aquí sin llevar puesto ese traje de boda? Bueno, pensé que estaba bien. Pensé, bueno, en este contexto están sin palabras porque están siendo interrogados por el Rey de Reyes y realmente no puedes justificarte cuando estás en la presencia de Dios. Están sin palabras. Y luego el rey dijo a sus sirvientes, atádenlo de manos y pies, llévenselo, échenlo a la oscuridad exterior. Habrá llanto y crujir de dientes porque muchos son llamados. Ahí está nuestro versículo, pero pocos son elegidos. Así que en la parábola del banquete de bodas, un rey organiza un matrimonio para sus hijos. Envía a sus siervos para llamar a los invitados a la boda, pero no estaban dispuestos a venir. Solo continuando aquí del folleto, más de una vez el rey envió a sus siervos para llamarlos, pero hicieron caso omiso de su llamada.
Su llamada, aún peor, se apoderaron de sus sirvientes y los mataron. Luego, después de tratar con aquellos que habían asesinado a algunos de los sirvientes, el rey les dijo a sus sirvientes: la boda está lista, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan a las carreteras y caminos. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo incluso ahora. Vayan a las carreteras y caminos. No te tropieces con las personas que están en la iglesia y que parecen ser hipócritas o que no parecen estar siguiendo realmente las verdades de la palabra de Dios, porque Dios está yendo por los caminos y veredas y tal vez Él te ha sacado de esos caminos y veredas. Solo da gracias por estar allí. Dios se encargará de aquellos que no están vistiendo la vestidura de bodas, ¿verdad? Dios se encargará de los malos. No seas malo tú mismo porque otros lo sean. No te vuelvas como ellos. No te vuelvas crítico. No te vuelvas hipócrita tú mismo. Dios quiere que seamos llamados y escogidos. Él quiere que sigamos a Jesús y apartemos nuestra mirada de la gente porque Amén. tropezaremos con ellos. Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Qué significa esto? Aquellos que finalmente son escogidos, los elegidos, son quienes han aceptado la invitación del Señor a la boda. El término traducido como llamado e invitado a lo largo de la parábola en el griego significa que son los elegidos. Si ellos, y esa elección se basa en si aceptan libremente la invitación. Somos los elegidos porque aceptamos libremente la invitación que Dios hace. Él invita a todos al banquete de bodas. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede elegir rechazar el amor de Dios. La libertad es esencial para el amor. La libertad es esencial para el amor. Así que Dios nunca forzará su amor en nadie. Tristemente, podemos rechazar tener una relación de amor con Dios. Los elegidos, sin embargo, son aquellos que aceptan la invitación, aquellos que aceptan el amor de Dios, aquellos que aceptan las cosas que Dios ha preparado, aquellos que aceptan esas cosas que son más maravillosas de lo que podríamos imaginar. Una vez más, se trata de la cuestión del amor y la libertad que es inherente al amor. ¿Aceptarás el amor de Dios? Amén. Gracias, Pastor James, a todos y cada uno de ustedes. Qué privilegio poder estudiar juntos, pero este tema, el amor de Dios y la justicia de Dios, no te pierdas ninguna lección, porque al final de este trimestre creo que todos vamos a entender a Dios un poco mejor. Mi nombre es Shelley Quinn. Tengo la lección del jueves, crucificado por nosotros. Ahora, hay un punto interesante. Quiero llevarte de regreso a Mateo capítulo 22, versículo 3 que acabas de leer, y en la nueva versión King James, así es como se lee. Dice que algunos de sus sirvientes fueron a llamar a los invitados a la boda y no querían venir. La palabra en griego para dispuestos es telo. T-H-E-L-O, y significa elegir, desear. Estas personas no tenían ningún deseo de asistir a la fiesta de bodas del hijo de su rey. Eligieron rechazar su invitación. ¿Sabes? Estoy pensando, ¿cuántos de nosotros, cuántas personas están haciendo eso hoy? Y ¿tú dejarás que Dios te ame? No rechaces su invitación a venir. Poco antes de que Cristo fuera crucificado, expresó con pasión su tristeza por la apatía de los judíos y el rechazo de su invitación de venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. En Mateo capítulo 23, versículo 37, escucha el corazón del Salvador. Él está mirando el templo, está mirando a Jerusalén y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no estabas dispuesto, no eras telo? Estamos dispuestos. El folleto tiene esta cita. Sin embargo, Cristo fue a la cruz por esas personas y por nosotros. Un amor asombroso. Mientras que el pecado humano merece la muerte, Dios mismo, en Cristo, pagó el precio y ha hecho un camino para reparar
la relación rota entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, Él continúa brindándonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación más allá de su propio libre compromiso de hacerlo. Fin de la cita. ¿No es una cita hermosa? ¿Sabes? Jesús nos dijo en Juan 10, 17 y 18, Él dice, mi Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se entregó libremente para ti y para mí. ¿Sabes? Pablo reconoció esto en Gálatas 2:21, una de mis favoritas escrituras, aunque digo eso de tantas. Él dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Jesús se entregó por todos nosotros. Nuevamente, citando del folleto. En la máxima demostración del amor de Dios, la cruz, vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad. Cristo dio su vida por su propia iniciativa. Nadie le quitó la vida, la ofreció libremente, según el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Fin de la cita. Mira, Dios no creó el mal. Él no planeó que sucediera. Pero porque es omnisciente, todo lo sabe. El mal no lo tomó por sorpresa. De hecho, Él previó la existencia y ya tenía un plan. Me encanta lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 1:9. Él dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de que comenzara el tiempo, antes de que existiera la persona de Jesucristo. Él fue planeado. Todo esto fue planeado. Gracia, el favor inmerecido de Dios que no se puede ganar con obras. Antes de que comenzara el tiempo, antes de que Dios creara el cosmos, antes de que Él estableciera los fundamentos de nuestro mundo, Él planeó salvar a todas las personas que entrarían en una relación de pacto con Él. Su plan para salvar a la humanidad siempre ha existido. Y créanme en esto, si no lo saben, entonces quiero que vean nuestra serie llamada Spotless o consigan el libro. El plan de salvación de Dios siempre ha sido la salvación por gracia a través de la justicia por la fe. Estoy enfatizando esto porque crecí pensando que el Dios del Antiguo Testamento era antiguo. Tenía un plan diferente, una dispensación diferente. Y luego el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del amor, aparece con este nuevo plan. No, siempre ha sido la salvación por gracia. Y antes, ya sabes, esa es la buena noticia, de verdad. Ellos, en el Antiguo Testamento, fueron salvos al mirar hacia el Mesías que vendría. Nosotros somos salvos al mirar hacia atrás, al Mesías que ya vino. Así que, antes de crear nuestro mundo, ya existía esta buena noticia, el Evangelio. ¿Sabes? Apocalipsis 14:6 habla del Evangelio eterno. Este es el Evangelio eterno. Antes de que Él creara el mundo, Dios. La segunda persona de la deidad, todos estuvieron de acuerdo en que Él vendría, se convertiría en nuestro sustituto, pagaría nuestra penalidad por el pecado y satisfaría su propia justicia. Mira,
El amor y la justicia son como dos caras de una moneda. No pueden ser separados. Y en anticipación de la cruz, Él era el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. 8 dice, y la buena noticia es que Hebreos 13:20 habla de la sangre de Cristo como la sangre del pacto eterno. Él ratificó este pacto. Ratificado. Él firmó, selló y entregó este pacto con su propia sangre preciosa para cubrir la deuda del pecado De la humanidad. Que Dios tenemos. Segunda de Corintios 5:21. Este es el núcleo o el objetivo del pacto de Dios de justicia por fe. Dice en Segunda de Corintios 5:21, Dios hizo a Cristo, la persona de Jesucristo, que no conoció pecado. Él era impecable. Él era sin pecado, que no conoció pecado para ser pecado por nosotros. ¿Qué significa eso? Dios puso todos nuestros pecados de todos los tiempos sobre Cristo. Fue un peso aplastante. ¿Puedes imaginar cómo su pureza, su inocencia fue violada en la cruz? Este peso aplastante de nuestros pecados. Pero Segunda de Corintios 5:21 dice que Él hizo al que no conoció pecado ser pecado por nosotros, para que podamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 24 continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente, declarados no culpables por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús, su historial perfecto. Su obediencia se nos imputa, se nos acredita, y cualquiera que lo desee, délo. Entra en una relación de pacto al aceptar a Jesús como su Salvador y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Shelly y Pastor James y Pastor Johnny y Daniel. Qué lección tan increíble. Dios ama libremente y eso te incluye a ti. Quiero dar a cada uno de ustedes un momento para compartir un pensamiento final. Empieza con Daniel. Sí, quiero hacer todo lo posible por la gracia de Dios para que su amor no quede sin respuesta. Devolverle a Dios el amor que Él derramó sobre mí. Y oro lo mismo para ti también. Amén. Amén. La lección que tuve fue amor dado libremente. Y hace muchos años, 3ABN tenía una canción con Billy Blackwood y se titulaba El amor mantuvo a Jesús en la cruz, dado libremente, mostrado libremente para ti y para mí. La lección Amén. del miércoles plantea esta pregunta. ¿Qué revela sobre tu vida que has aceptado la invitación a la boda y has venido apropiadamente vestido? Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, si guardas mis mandamientos, me amas. Él dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. El amor por Dios se revela en obediencia a Dios y lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Tengo que decirte, si no te quedas en santo asombro de lo que Dios ha hecho para salvarnos, entonces realmente no lo entiendes. Aquí hay una cita del folleto. Dios invita a todos a tener una relación de amor real con Él, pero solo aquellos que aceptan libremente la invitación disfrutan de los resultados Amén. eternos. Qué lección tan increíble. Estoy deseando pasar este tiempo contigo. Esperamos pasar las próximas 13 semanas juntos mientras exploramos este tema del amor y la justicia de Dios. Ahora podrías decir que nos centramos más en el amor de Dios para esta lección, y tienes razón. Estamos comenzando con eso para las primeras varias lecciones y luego cambia y entenderemos más plenamente, más completamente cómo la justicia y el amor están entrelazados juntos, por así decirlo. Únete a nosotros la próxima semana. La próxima lección es la lección número 2, Amor de Pacto, y vamos a terminar hoy con una oración. Santo Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por el regalo de Jesús, el regalo del amor y el regalo de la justicia.
Te damos nuestros corazones ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén.